¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 3 de noviembre. Ya casi llegando a las últimas 2 semanas de campaña electoral, con las elecciones a portas. Y hoy día, como ustedes ya conocen, viernes de panel, y hoy día nos acompaña y tenemos el gusto de recibir por primera vez, sí, a Viviana Yacamán. Sí. ¿Está bien dicho? Yacamán. Yacamán. Viviana, bienvenida. Mucho gusto de Muchas saludarte gracias. y muchas gracias por aceptar la invitación. Viviana está a cargo del área de calidad democrática o de la democracia en la Fundación Chile 21. Así es. Muchas gracias. Cientista política Y periodista. y periodista, lo que me parece fantástico, colega. ¿cierto? Sí, Ahí estábamos haciendo algunos recuerdos de algunas épocas anteriores. Así es. ¿Dejaste el periodismo totalmente? La verdad es que sí, me dediqué a la ciencia política. Pero ahora hago comunicación política también, cómo integrar los dos mundos. No es fácil. No. Y Tomás Duval, también cientista político. Bienvenido, Tomás, como Muchas siempre, gracias. ya Buenas tardes. parte de nuestro staff más permanente. Bueno, como ustedes saben, estamos en directo por la radio y desde mañana en la tarde, yo creo, ya vamos a estar en el streaming de televisión, en nuestro diario electrónico, para que usted pueda ver y seguir nuestra conversación de hoy. Oye, estamos a 15 días, más o menos, no, 17, 16. 16 días, exactamente Tú sabes 16 más. días. 16 días. Salió más rápido para los Sí, números sí. que nadie toma. Y, Es que estamos un día antes que no haya más encuestas en este país. bueno, Es verdad. ya salieron todas, ¿no? Hoy día deberían salir las últimas, entiendo yo. Sí, pero yo creo que alguna. Y que un poco por ahí quería partir ustedes, como ya parado en la recta muy final, donde no vamos a tener nuevas mediciones ni nada, ¿qué se puede percibir? Hay como cosas más o menos generales que están estables, pero las grandes preguntas siguen siendo, primera 1 o 2 vueltas en lo presidencial, Marta Lagos se juega porque gana Piñera en primera vuelta, me sorprendió bastante, por supuesto. Y luego, ¿cómo se perfila esa segunda vuelta? Más bien pensando en que lo más razonable es creer en una segunda vuelta. ¿Cómo se ordena? ¿Qué posibilidades de ordenamiento efectivo hay? Particularmente en el mundo que no sea la derecha, que va a tener obviamente a Piñera y nada más que a Piñera ahí. ¿Partimos por ti? Bueno, Viviana Yacamán. mira, yo creo que para mí no hay duda que va a haber segunda vuelta. No creo que ninguna encuesta muestra ese escenario. Si uno suma, hace las sumas, restas, yo creo que no da. No da que Piñera tenga más del 50%. Sí creo que va a ser el ganador de la primera vuelta. Pero es interesante la pregunta que tú haces, que creo que es la fundamental, y es cómo la izquierda, todas las fuerzas de izquierda, van a trabajar unidas o no para... Y ahí yo creo que el Frente Amplio ha sido bastante ambivalente. Ha tenido algunos voceros que coquetean con la nueva mayoría y otros que dicen esperemos. Eso no ha sido totalmente claro, me parece. Y creo que responde a la lógica, por supuesto, de su proyecto político, que me parece a mí es un proyecto de largo aliento. Creo que ellos saben que no van a ganar la elección, que van a tener un número reducido de parlamentarios, pero sin embargo es una apuesta política de más largo aliento, por lo tanto no sé si les conviene aliarse. Yo creo que me llama la atención Marco Enrique Minami, que está haciendo mucho coqueteo hacia la nueva mayoría. Y bueno, Carolina Goich yo creo que está en su camino propio, ¿no? Entonces no creo que haya demasiada convergencia, creo que va a ser más bien dividida la izquierda en la segunda vuelta. O sea, no lo quieres decir, pero... No, yo creo... ¿Te parece que es claro que en la segunda vuelta no hay posibilidad de remontar la primera, digamos? Yo creo que hay pocas posibilidades, muy pocas, sí. ¿Tú compartes eso, Tomás, me imagino? Sí, claro. Sí, obviamente, pero efectivamente yo vengo con una idea que, o sea, apreciando un poco al gobierno, cómo reacciona. Creo yo que el gobierno está reaccionando en estos días que quedan, porque tal como decía bien, existe una muy remota posibilidad de que Piñera gane en primera vuelta, y eso sería una derrota política, pero monstruosa, digamos. Y yo creo que eso es muy difícil que se dé, ¿no? Es una remota. Y yo ahí entiendo al gobierno atacando a la candidatura de Piñera. Y por lo tanto creo que... Pero ahí yo creo que comete un error el gobierno, porque ha invisibilizado todavía más a los propios candidatos, tanto a Guillí como a Goich o el resto. Los ha invisibilizado, porque la disputa ya está entre casi el gobierno y Piñera. Entonces creo que ahí hay un tema muy complejo todavía que va a complejizar el escenario todavía de segunda vuelta para las fuerzas de izquierda. Yo comparto el análisis que es muy difícil que efectivamente en una segunda vuelta
si la primera vuelta tiene una distancia de más de 10, 15 puntos, la segunda vuelta es prácticamente definida, porque en voto voluntario ya la gente toma una decisión, tal como ocurrió con Bachelet. Votaron muchos en primera vuelta y en segunda vuelta votaron muchos menos, pero obviamente sacó el 60% de esos votos, que fueron los efectivamente convencidos. Y yo creo que es un escenario, no estoy hablando de ese porcentaje indudablemente, pero un escenario similar puede darse. Toda vez que uno aprecia, como tú bien decías, la izquierda hoy día no hay un diálogo entre ellas. Hay una disputa muy fuerte y cada vez va a ser más fuerte porque Carolina Goich quiere posicionarse en un cuarto lugar, parece que entró en una obsesión, digamos, de esto, y él está dando a Guillé, ya se olvidaron del candidato de los otros. Y por otra parte, como bien tú decías, yo veo a Meo tratando de meterse en la mitad del camino diciendo, mire, yo soy el continuador del legado de la presidenta Bachelet, tratando de buscar. Sin embargo, a Meo en las últimas elecciones lo que ha ido bajando es a la mitad, del 20 al 10, a lo mejor el día va a quedar en el 5, no lo sé, o en el 6, ¿sí? Pero parece ser su tendencia también. Yo creo que queda muy poco tiempo para ese... O sea, como en 5 elecciones más desaparece. ¿De acuerdo a eso? Es que en política nadie Pero es desaparece, ¿no? persistente, Nadie persistente. desaparece en política porque es muy Oye, Pero yo no persistente. estoy, perdona, Sí, si por puedo, favor, yo no Viviana. sé, yo no estoy tan de acuerdo con tu análisis respecto de la opción que ha tomado el gobierno. Creo que hay dos razones para hacerlo. La primera es porque me parece totalmente impresentable la campaña de Piñera y el anuncio del programa. Me parece que sería impresentable que el gobierno no dijera nada y que las fuerzas de centro-izquierda no dijeran nada cuando el candidato de la derecha pone más de 10 segundos, 15 segundos al presidente Elwin en su campaña. O sea, me parece eso totalmente inaceptable. Patúo, digamos. Entonces, yo creo que ahí había que tener una reacción. Y lo segundo es que creo que precisamente tú dices invisibilizar a los candidatos, sí, pero creo que ya son medios invisibles. Entonces, la apuesta de todos contra Piñera me parece hoy día que es un poco eso, ¿no? O sea, como saquemos el programa de gobierno de Piñera, que habla de cosas que este gobierno hizo, o que están en ejecución, o qué sé yo, que es también bastante impresentable, me parece, da el pie, porque eso fue un poquitito un autogol, da el pie para criticar y para tener estrategia de todos contra Piñera, que a esta altura no me parece del todo poco razonable. Yo creo que es un error Tomás político, Duval, porque pienso que con eso invisibilizan las otras candidaturas. Guillén no tiene ni siquiera programa. Ha dicho que él escribió un libro, entonces, que en el libro puede estar, que escribió con Raúl Soro, fue lo último que escuché ayer, digamos, Es un libro, una larga entrevista. una larga a Raúl entrevista que Soro. salió en marzo. Yo Sí. no lo he leído, pero dice que también ahí hay propuestas programáticas. Bueno, entonces, yo creo que ahí hay un tema muy complejo ahora. Evidentemente, para una candidatura de oposición encabezada por el expresidente Piñera, enfrentarse al gobierno es eso. Las elecciones tienden a reemplazar a un gobierno, digamos, y creo que Pero, está Tomás, mostrando ¿no esa... ha sido parte como de la estrategia de Piñera eso también? Porque durante un rato largo, hace unos meses, yo digo 2 o 3 meses, y lo comentamos alguna vez, Piñera se dirigía siempre a Bachelet y siempre trataba de que el diálogo fuera entre presidentes, digamos. Y hoy día da la sensación de que eso le sigue resultando como lógica ahora con esta última etapa. Lo utilizó en las primarias, porque en las primarias había que movilizar mucha gente. Entonces, evidentemente había que poner una contraposición muy fuerte con el gobierno. Yo creo que después se fueron el camino las propuestas de colocarlo, y hoy día el espacio se ha dado y ha retomado esa disputa en la última etapa, digamos, de la campaña. Pero no creo que vayan a modificar un poco lo que ya las encuestas nos anuncian de alguna manera. Oye, antes de seguir avanzando en el tema mismo de los contenidos, de los programas, lo que proponen, le escuché o leí a Pepe Out que la cifra mágica, pensando en la segunda vuelta, era 15%. Él decía que si Piñera le sacaba de un 15 a más, ya la elección estaba resuelta. Pero sostenía que si Guillé llegaba a estar, si Guillé estaba a 10 puntos de Piñera, ganaba Guillé la segunda vuelta. Que entre 10 y 15 había disputa y que de 15 a más no había casi necesidad de hacer la segunda vuelta. ¿Ese número mágico lo comparten de alguna manera o es un conejo que saca el Pepe Out de algún sombrero? No sé, Viviana o Tomás. Viviana, dale tú. Mira, yo aquí ando con los números de la última CEP.
Yo no sé si el 15, soy re mala para los números, pues no sé hacer la matemática de Dale, memoria dímelo, ahora, yo pero ahí sí, Tomás te lo saca rápido. sí, de verdad. Pero sí decir que la última encuesta CEP, cuando se pregunta quién le gustaría que fuese el próximo presidente, hay un 36% que no sabe o no contesta. Sí. Entonces, Guillermo tiene una preferencia, entonces ese 36%, si lo sumamos con lo que tiene de 12, 13% Guillermo, da un 49%. Si todos fuesen, todos los indecisos votaran por Guillermo, cosa que no va a ocurrir, ¿cierto? Y Piñera, que tiene un 22% de preferencia, con ese 32 sería 58, ¿no? Entonces, yo creo que la cifra mágica son los indecisos. Más que... ¿Y cuántos voten, no? Sí, esto es del votante probable, me parece. Entonces ahí es está... indeciso. Ahora, el votante probable yo creo lo que veo sí. medio inflado, 44% 44. votante probable, yo no sé si va a votar el 44%. Ojalá, y ojalá vote el 60%, pero que vote el 44% a mí me cuesta Pero fue más o pensarlo. menos lo último, po. Sí, yo creo que puede votar Sí. más del 44 incluso. Podría votar Ojalá. más de esa cifra. Podríamos acercarnos más al 50% y sería una buena elección, Sería digamos, Sí, po. para el tema de participación política, digamos. Creo que eso sería un buen número. Evidentemente, los escenarios de segunda vuelta, reconstruirlos ahora con los propios votantes, es distinto, porque se produce una lógica muy distinta en la segunda vuelta, donde los electores toman diferentes opciones, o de ir a votar en una segunda, o de no ir porque se manifiestan fuera de las opciones en competencia, digamos. Entonces es muy difícil para las encuestas hoy día estimar una segunda vuelta. Ahora, las distancias entre la primera y la segunda, claro, Pepe Pau dice 15 puntos. Sí, con 20 tampoco, pero uno diría está resuelta la elección. Pero falta la segunda vuelta. Siempre hay que hacer las segundas vueltas más allá de cualquier resultado que se tenga en la primera, digamos. Ahora, lo difícil es, entiendo yo, lo difícil es para la fuerza hoy día de izquierda, es que esa unidad de las fuerzas de izquierda es muy difícil que se logre. Y en tan poco tiempo. O sea, no es la elección sorprendente, ¿no es cierto?, incluso para mí o para los que no éramos en esa época, de Lavín con Lago, donde estuvo a 30.000 votos, digamos. ¿Ah? Y ahí efectivamente hubo una unión de fuerzas porque había 30.000 votos de diferencia y había por fuera el Partido Comunista con candidatura, digamos, Gladys Marín, en esa época. Y eso, claro, hacía la diferencia total. Pero hoy día es un escenario muy distinto. Entonces, más allá, claro, Pepe dice, mira, a los 10, a los 15... Sí, a los 10, a los 15, y con los 10 también puede ser el efecto mortal. O sea, si Guillermo no llega al 30%, es muy difícil que la segunda vuelta sea más bien competitiva. Y porque además... Ese es un punto... Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido que la segunda vuelta hay menos entusiasmo también. Baja la cantidad de participación electoral porque obviamente ya está más o menos claro quién va a ser el ganador y entonces el incentivo para ir a votar baja un poco. Entonces, en la medida que tengamos una distancia considerable, que además yo creo que es más o menos lo que dicen las encuestas, entre ambos candidatos, a mí no me gusta esto, ¿no? No me gusta la idea que vaya a ganar Piñera, pero más o menos las encuestas tienen coincidencia. Bueno, si es así, entonces también podemos esperar, yo creo que en la segunda vuelta haya menos gente participando. Oye, es lo más probable, ¿eh? Es lo más probable, sí. Lo más probable. Bueno, en la elección anterior ocurrió de esa Así misma fue. manera. Así Votó es. el 40% solamente Sí. en la segunda vuelta. Así es. Pero era... Porque claramente, o sea, la No derecha había y la centro derecha no iba a salir a votar No hay ¿Para qué? una sensación parecida por ese tenso. en el sentido de que de alguna manera la derecha o centro derecha bueno, la elección anterior fue el sumum de los problemas. O sea, primero 3 candidatos en hilera, en fin, y terminan con Matei, que era como nadie se podría haber imaginado jamás que iba a ser candidata presidencial, en fin, etc. ¿No hay algo, haciendo las debidas diferencias, algo parecido hoy día en lo que podríamos llamar la centro-izquierda o lo que es la nueva mayoría, como una elección media entregada? A mí a ratos me da esa sensación de que los partidos en particular, los partidos de apoyo a Guillé en particular, están muchísimo más preocupados de su tema parlamentario y que han dejado ahí ese comando que haga lo que quiera, lo que pueda o lo que se le ocurra, al punto de esta situación tan extraña de que te diga, mire, no, si quiere conocer mi programa, como que pegotee cosas que están dispersas en distintas partes, digamos.
No sé si tienen esa misma sensación. Viviana mira a Tomás. Yo creo, a ver, pidiendo- yo creo que, esperando yo creo que un el escenario 2013 para la derecha fue más violento todavía, porque no Sí, tenía, no de tenía acuerdo. alternativas de candidaturas con proyectos políticos, que no apareció el CAS, por ejemplo, podría haber aparecido un CAS. Ya vamos a hablar de casa. Sí, pero podría haber aparecido el 2013 un CAS, por ejemplo, y no apareció, no estuvo. Fue la centro-derecha, claro, en un proceso, ¿cómo calificarlo? Casi de autodestrucción, digamos. ¿Ah? Esto de hacer primaria, por primera vez hizo primarias, llegó a votar entre los dos líderes de los partidos, Longueira y Yanamán, digamos. Gana Longueira por muy pocos votos, pero ganó Longueira. Y vota más de 1 millón de personas. Exactamente, vota más de 1 millón de personas, y en ese votaron 800.000 en esa. Y en esa primaria, luego el ganador de la primaria dice que se enfermó. Acuérdate que antes fue la bajada de Goldberg en No, la por UDI, supuesto. que fue... Sí, fue todo un efecto. Entonces yo creo que ahí es un efecto, yo no diría similar, porque lo que uno aprecia ahora es que las fuerzas de izquierda están más divididas con proyectos políticos en algunos casos distintos, que no es lo mismo que ocurrió, creo yo, al 2013, donde un libro que salió ayer, el tsunami electoral, le denominaron al 2013, digamos, esta elección de Bachelet. Efectivamente ahí se produjo una autodestrucción, yo diría, en la derecha, donde ni siquiera hubo proyectos alternativos que pudiesen salir, como por ejemplo hoy día el de Kast. Claro. Entonces hoy día yo aprecio que efectivamente en la izquierda lo que era la concertación se insertó en la nueva mayoría, y producto de la nueva mayoría reaparecieron grupos distintos que no estaban considerados. Goich se va por su camino propio. Guillé, el candidato que no sé de qué partido al final no es, llegó independiente con todas las dificultades, digamos, se fueron más bien por las encuestas, que fue una cosa que también pudo haber pasado el 2013, similar con Goldman, como tú dices. Pero además teníamos una fuerza distinta que era el Frente Amplio. Y los otros dos candidatos, no quiero ignorarlos, Marco Enrique Navarro y Artés, digamos, que representan distintos tipos de proyectos donde a lo mejor las convergencias ideológicas no han sido las suficientes. Yo creo que ahí va, después de la elección, la izquierda va a tener un proceso de reconstrucción muy, muy difícil. Así es. Muy difícil porque el debate, yo percibo el debate de la izquierda muy ideológico, extremadamente ideológico en algunos candidatos. Y eso creo que va a dificultar después recomponer, no solamente después de la elección, sino que recomponer el futuro de esa izquierda, o centroizquierda, como se quiera denominar, ¿quiénes van a ser esos autores? Yo concuerdo contigo, el Frente Amplio hoy día es una aparición, es un proyecto nuevo. No, recuérdense que si no es por la primaria esto tampoco hubiera tomado gran sensación, pero Beatriz Sánchez lo que hace es aprovechar esa primaria. Tanto que la franja televisiva, si uno compara los números, se vio más en las primarias que en la que se está viendo ahora, digamos. Entonces, eso refleja también una novedad que hubo en el Frente Amplio, pero creo que eso es también una parte de la política que no se va a acabar en esta elección, sino que va a aparecer. El problema del Frente Amplio o de Beatriz Sánchez, que perdió la agenda política. Creo que perdió la agenda política. Y eso la ha hecho bajar en su intención, llamemos, de voto que las encuestas le dan, digamos. Creo que perdió esa agenda, perdió esa frescura, esa novedad, y después perdió la agenda como tal. En los temas no estuvo. Y creo que ahí hay un error político. Y tampoco se ha visto detrás a los candidatos que impulsaron a Beatriz Sánchez, porque Jackson, como bien decía Felipe, está metido en su campaña, Boric está metido en su campaña, Charp, que podría haber estado detrás, lo que hace Es una cosa como hamletiana, Charp. es una cosa muy distinta, está afuera. Entonces creo que por eso creo que el proceso de reconstrucción política va a ser complejo, va a ser ¿Viviana? interesante. Sí, yo quiero retomar lo que tú decías de la falta de entusiasmo aparente. Estoy completamente de acuerdo contigo y en dos niveles. Por un lado, me parece que la ciudadanía hay poco entusiasmo porque sabemos, la gente no le interesa la política. Ayer o antes de ayer salió un estudio cualitativo que hizo la Escuela de Ciencia Política de la Portales, en que mostraba que los ciudadanos no les interesa la política por varias razones, una de las cuales es que no les gusta esto de la cocina. Por otro lado, es
la cocina entendida como la Sí, toma sí, de sí. decisiones entre, sí, lo digo para... Entre los cocineros. Exacto. Lo otro es, lo ponían ahí en ese estudio como que la alegría no llegó, que es un poco anticuada la frase, pero esto de en realidad no me cambia la vida, la política, entonces no importa mucho quién esté, quién gane, quién no gane. Y por otro lado también un entendimiento de que la representación no hay espacio para las decisiones. Creo que decían algo así como, es como cuando los papás le preguntan a un niño, ¿qué quieres hacer? Pero los papás ya tomaron la decisión. Entonces, esto de las marchas perdieron su efectividad, la participación en general perdió su efectividad. Entonces, si todo eso es así, evidentemente hay una baja del entusiasmo. Ahora, lo otro es, coincido contigo, a nivel de clase política también hay poco entusiasmo. Yo creo que en parte porque pecamos en la centroizquierda de no formar la generación de recambio. O sea, también hay poco entusiasmo porque tenemos líderes políticos y candidatos que no son frescos, que no están haciendo... Fresco en términos de Sí, nuevo, sí, ¿no? frescura, sí, frescura. pero Bueno, de frescura... claro, No es por molestar, pero para frescura. para que no sí, se sí, vaya. sí, no, pero qué bueno que De lo frescura, dijiste. de Qué bueno que lo Estuve viendo dijiste. un video de Lelutier y esos juegos de palabras. Me siento muy honrado, le decía un político al otro y se miraban. Así. Dijo, no, me siento muy contento. Le decía, ya, ahora nos Claro, entendemos. claro. Quiero decir eso, esa figura que entusiasma, novedad, que de tiene nuevo, algo sí. novedoso. Y entonces creo que hay poco entusiasmo por esa razón. Y finalmente voy a decir, a mi pesar, otra razón que me parece que ha contribuido a la falta de entusiasmo, que es que el gobierno, por un lado, y la centroizquierda, por otro lado, no hemos sido lo suficientemente efectivos para decir, para transmitir la idea de que no da lo mismo. Que no da lo mismo que esté Piñera en la moneda o que haya alguien de centroizquierda en la moneda. Porque si eso fuese decir, como cualquier elección, si hay más polarización, si hay algo más en juego, por lo tanto hay más entusiasmo. La gente no va a votar, la gente fundamentalmente va a votar porque algo puede perder. Si yo voy a perder algo, entonces me levanto y voy a votar. De eso, de lo que se puede perder o ganar, con uno u otro, él no da lo mismo. Lo vemos inmediatamente después de esta pausa y darle unos minutitos a Kast. Yo creo que el fenómeno de Kast vale la pena darle un análisis. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Tomás Duval y Viviana Yacaman. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, conversando como todos los viernes en nuestro panel con Viviana Yacaman, que es la encargada de la área de calidad de la democracia en la Fundación Chile 21, y con el cientista político Tomás Duval. Habíamos dejado pendientes dos cosas. Vamos a conversar en un minutito más sobre el tema del no da lo mismo que planteaba Viviana respecto de quién ejerza el gobierno en el próximo periodo. Pero el fenómeno de Kast también era una cosa de la que queríamos conversar. Y lo planteo en el siguiente sentido, es que Kast lo más probable es que saque una votación no marginal ya a esta altura, no dices 4, 5, 6 puntos, que no importa. Es obvio que ha ido representando esa derecha nostálgica de la dictadura finalmente, pero llama la atención, por ejemplo, la ovación de Kast en la ENADE y cómo el mundo empresarial, que aplaude tibiamente a Piñera, ovaciona, creo que fueron 14 veces, cada palabra que decía Kast, y mientras más ultra parecía el discurso, más aplausos tenía. Entonces, ese mundo empresarial, debajo de Kast, ¿cómo incluso le puede complicar la vida al eventual gobierno de Piñera? Tomás Duval. Sí, yo pienso que el fenómeno Kast se debe básicamente a los problemas que tuvo la Unión Demócrata Independiente, la UDI. La UDI ha tenido muchos problemas después, ya que hablamos de 2013 en adelante, porque vino todo el financiamiento de la política, etcétera. Todos sus dirigentes antiguos fueron tocados por estos casos de la corrupción y política. Y de ahí vino un debate muy intenso en la UDI, y la UDI despreocupó un sector que era conservador, que votaba por la UDI, que apoyaba a la UDI más fuertemente que a Renovación Nacional. Y Kast eso lo leyó muy bien.
Yo creo que Kast leyó perfectamente el problema que tenía el partido y él miró también, yo creo, el escenario internacional donde una derecha más conservadora, quizás de excesivo principismo, digamos así, de principios muy conservadores y algunos nostálgicos de la dictadura, digamos. Hay muchos exmilitares que también dicen apoyar a Kast detrás. Yo creo que eso lo lee Kast y lanza esta candidatura que fue creciendo. Él mismo tenía poca convicción y se dio cuenta que esto agarró un mundo muy específico de la derecha, muy conservador, y que puede llegar a representar ese 3-4% de la población, digamos. Creo que puede tener esa opción. Ahora, ¿es evidentemente bueno que existan esos grupos? Sí, yo creo que son parte de las candidaturas, son parte de la excepción. Lo más probable es que Kast después de la elección intente o construir un partido político, porque va a ver que puede tener una cierta reacción al respecto, o algún tipo de movimiento, pero no creo que vaya a desaparecer post, digamos. Él no va a ser diputado, va a perder ahora, pero creo que va a seguir este movimiento justamente porque ha encontrado algunas bases conservadoras que le van a servir de sustento. Y yo creo que eso también, desde mi perspectiva, le ha hecho muy bien a Piñera. Piñera tiene a alguien en la derecha, al otro lado, por lo tanto no es el representante de ese sector. Pero es un fenómeno que, tal como uno puede decir, el Frente Amplio están pasando. Yo creo que también ese es un fenómeno en nuestro sector político bastante curioso, porque puede ser Kast por una parte, ahí están los otros partidos que forman Chile Vamos, ¿sí? Donde está Renovación, la UDI y Evópolis, que también aparece como más liberal, por lo tanto ha habido una mayor apertura, creo yo, de este sector político con identidades más propias. Yo creo que eso, que eso es bueno. Ese mundo empresarial que representa un porcentaje tan importante del PIB, digamos, finalmente, se entusiasme tanto con Kast, ¿no representa un cierto problema, incluso para modernizar algunas cosas que son necesarias en el país? Sí. Pero yo creo que al final, yo tengo la impresión, digamos, que me perdonen los grupos empresariales, se entusiasman con estas ideas políticas, pero al final operan bajo criterios de ganancia, pérdida, entran a otros objetivos, digamos. Aquí una cosa es lo que se establezca, pero al final del día van a pensar cuánto son las inversiones, cómo quedan acomodados los grupos, etcétera. Yo creo que más bien los empresarios miden sus efectos por esa línea más que por cuestiones de índole política y de valores más bien conservadores. Lo que sí sería interesante investigar, efectivamente, ¿no es cierto? Y hay un ámbito, es cómo esos grupos son de pensamiento tan conservador y tan liberales en lo económico. Eso es lo raro. Ahora no me llama la atención habría ahí una clave para poder entender algo, porque efectivamente si son demasiado conservadores son liberales en lo otro, entonces ¿hasta cuándo son liberales, hasta cuándo son conservadores? Sí. ¿Te fijas? Ahora, igual Viviana Yacaman. Sí, el empresariado, a ver, la gente que está en ENADE tampoco son una muestra representativa necesariamente es del gran empresariado, Sí, pero el empresariado es bastante más que eso, ¿no? Incluye desde los emprendedores. Sí, no, pero yo me refiero justo al pero gran sí, empresariado que administra una parte sustantiva del PIB. A mí no me sorprende, yo creo que el empresariado chileno es tremendamente conservador, creo que el análisis también ahí está Piñera, ya tuvo su oportunidad, y precisamente porque tiene Piñera alguien más en la derecha, es que ha virado un poco su discurso a conquistar el voto de C, y para poder hacer eso tiene que mostrar a Patricio Elwin en la franja, como decía yo, que me parece inaceptable, tiene que abrirse a otros temas, está su esposa hablando del matrimonio igualitario, o sea, hay cosas que le da tirria a mucha gente, y por otro lado, volviendo al tema del fenómeno de Kast, también hay un Kast que tiene bastante carisma. O sea, al principio parecía, estoy de acuerdo, como una figura medio marginal, este disco, lo que se salió y que está haciendo un poco de ruido, pero luego, como no tiene nada que perder, porque no tiene nada que perder, habla con toda honestidad, y yo creo que hay algo en la comunicación política que premia ese tipo, en la ciudadanía que premia ese tipo de comunicación, cuando habla como con tranquilidad, cuando defiende su postura bien radical, pero la defiende sin... En cambio, Piñera está un poco más
apretado porque no puede hablar con toda libertad y eso también se nota. Entonces yo creo que, ahora, lo que me preocupa de Kast, creo que no va a suceder en esta elección, porque creo que este país, pese a todo, es mayoritariamente de centro izquierda. Sin embargo, la última encuesta Mori decía, la pregunta era algo así como, ¿cuál cree usted que ha sido el mejor gobierno de las últimas décadas? Y un 12% decía que la dictadura era el mejor gobierno que había habido en Chile en las últimas décadas. Entonces, si eso es así, hay un margen de crecimiento de Kast de hasta un 10-12% y eso claro. no es menor. Y yo creo que por otro lado, bueno, lo que te decía, o sea, si Piñera se pone a hablar de pensiones, que lo ha hecho, ¿cierto? Tenemos un empresariado que empieza a darle tirre y empieza a decir, a ver, este señor, ¿para dónde va? Entonces tampoco me sorprende que ovacionen a Kast, ¿no? Vamos al que se gana, que se pierde en esta eventualidad de que supongamos que... Pero un fenómeno curioso, perdón. Sí, por favor. Solo porque está bien, yo también le dije que Kast puede seguir adelante. Ojo, porque viene el tema de la inmigración. No vayamos a tener un Kast como los partidos europeos hoy día antimigrantes que son de otra condición, digamos. Hasta el momento no lo ha demostrado así. ¿Tú crees que eso va a suceder o no? ¿Qué Yo creo que puede ser un elemento importante de aquí Sí. en adelante. Porque hoy día, claro, si hoy día los extranjeros que votan son 200.000. Y tenemos una inmigración mucho más grande que eso, pero solo votan eso. Por ejemplo, los haitianos tienen derecho a voto 1.000. Y eso va a cambiar, por supuesto. Y eso va a claro. cambiar, por supuesto. Yo creo que ahí hay un tema, estoy mirando a 4 o 5 años plazo, digamos, pero que puede ser un tema que lo hemos visto en la inmigración, en las elecciones en Estados Unidos, en las elecciones europeas. Mira lo que pasó en Alemania, nadie esperaba un crecimiento tan fuerte de ese partido extremo, ¿no es cierto?, de derecha, producto de este fenómeno. Y en Francia, Bueno, que si bien por el sistema que Por tiene el de sistema, segunda claro, vuelta parlamentaria, pero lo lleva dejan más fuera del tiempo, por lo Parlamento. menos Le Pen llevaba más tiempo Sí, lleva un luchando, rato largo, desde sí. alguna manera, digamos. Tanto que todos fueron a votar contra Le Pen en una elección presidencial anterior, digamos. Claro. Pasó a la segunda vuelta. Pero en Alemania hemos visto fenómenos distintos. Sí, yo creo que es una variable la migración. De hecho, Va a ser una variable. los candidatos, independientes de su signo ideológico del norte, tienen un discurso con han puesto como la estaca de la migración como un tema y siempre la lógica un poquitito, que a mí me asusta en lo personal, de la xenofobia. O sea, la ley de migración está ahí medio dormida, pero efectivamente yo creo que va a ser un eje importante como lo ha sido en Estados Unidos también. De la distinción ideológica y eso hasta que no se resuelva, con eso termino porque es un tema como en paréntesis, Está muy bien. hasta que no se resuelva esta, me parece a mí que es la pregunta más importante respecto de la migración, es qué país vamos a hacer. Vamos a ser un país multicultural como Canadá, que acepta la diversidad, que los integra, que ofrece oportunidades y que por tanto valora la diferencia como parte de la riqueza cultural, económica, política de un país, o vamos a ser un país como Suiza, Francia, que su opción es la asimilación. No somos todos franceses, somos todos iguales, tú no seas diferente. De esa definición política, de política pública, de tipo de país, creo que también va a depender cuál va a ser el impacto de la migración en la política. Es un tremendo tema. Es un tremendo. Es un tremendo. tremendo. Oye, hay como dos temas que tenemos pendientes esto del no a lo mismo. Y por otro lado, ustedes mismos estaban insinuando esta necesidad de reagrupamiento después de la próxima elección, de un reagrupamiento político, pero en una tendencia a pensar de que tiene que volver a reagruparse centro-izquierda, centro-derecha, como no más bien lo que puede venir, para si lo quieren incluir en el análisis, es que haya más opciones, de que se consoliden 3, 4, 5 posibilidades que no necesariamente tiendan a conformar como los conglomerados a los que lo obligaba el binominal. Yo pienso que sí, yo pienso que claramente... Tomás Duval. Mirando a futuro, yo creo que esta es la última elección bajo dominio, estos grandes bloques, llamémoslo así, independiente de los nombres, Nueva Mayoría, Chile Vamos, estos grandes bloques. Pues, el sistema electoral es una reforma enorme. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, esto es como la cédula única del siglo pasado, y también es una reforma importante. Y eso, evidentemente, a los partidos más tradicionales, las alianzas que hoy día conocemos, yo creo que lentamente van a ir sufriendo distintos tipos de transformaciones,
tal como ya hablamos, yo decía caso en una parte, puede ser una parte. En la izquierda, claro, el Frente Amplio también tiene un camino que construir ahí, ¿sí? Yo creo que eso en adelante vamos a apreciar que va a haber un mayor rebaraje de las alianzas y no tratarlas como un elemento sustantivo, sustancial de permanencia. Creo que hay un proceso de cambio político que se va a manifestar, no en esta elección, en la próxima, incluso generacionalmente. Yo creo que ahí está el gran cambio generacional de la política chilena. Yo estoy de acuerdo que el fin del Viviana. sistema binominal va a tender a eliminar la mentalidad binominal que tenemos. Sin embargo, yo sí creo, y esto es una definición, digamos, ideológica, yo sí creo que la derecha y la izquierda existen y que no van a dejar de existir como miradas de sociedad, como miradas de país. Y antes de que existiera el sistema binominal, antes de la dictadura, no había un sistema proporcional como al que estamos más cerca ahora con la reforma, y habían 3/3. Yo voy a hacer un argumento bien conservador en ese sentido. O sea, yo creo la raigambre político-cultural de la sociedad chilena estuvo dominada durante todo el siglo XX por los 3/3, como sabemos. 1/3 de derecha, 1/3 de centro, 1/3 de izquierda. Yo creo que eso permanece. Yo creo que las alianzas, la formación de conglomerados, como estamos viendo, Frente Amplio, qué sé yo, no dejan de responder a esa lógica cultural. Entonces hoy día tenemos una centro-izquierda, tenemos una centro-derecha y por lo tanto tenemos la lógica binominal. Sin binominal yo creo que se va a notar más el centro, fíjate. O sea, yo creo que si hay algo que va a pasar es que va a haber una confluencia. Hoy día no fue posible, no fue posible. Por una serie de razones yo creo que no fue posible construir ese centro. Evo Bolista con usted, en Chile Vamos, Amplitud está súper desdibujado, en fin. Pero yo creo que el cambio que yo creo va a ocurrir con el fin del binominal más bien es la recomposición de los 3/3. Mucha gente piensa que esto es muy anticuado, pero yo creo que sí, que va a haber un centro. Y por lo tanto creo que las coaliciones políticas, si bien pueden surgir, caerse, aliarse y desaliarse, más o menos van a responder a eso. ¿Tú lo ves así, Tomás? No sé si los 3/3, pero hay algo ahí, uno no podría discutirlo también en lo que viene, digamos. Es cierto que lo que pasa es que el votante de centro, o lo que se denominaba centro, yo creo que los partidos tradicionales de centro han ido declinando porque no han respondido, voy a decir, a la clase media, por decir alguna, un concepto bastante grande, pero no es a eso. Tanto la democracia cristiana como el Partido Radical no han sido capaces, y el sistema político yo creo que tampoco ha sido capaz, de responder a ese cambio estructural que es esta clase media que es distinta, es muy distinta a la que uno conoció en el siglo XX y tiene otras transformaciones. Entonces, yo creo que va a ser, como bien tú dices, un escenario importante, pero que encapte mejor a esos ciudadanos de clase media, que hoy día tienen otros estándares, se mueven por otras lógicas, consumen, se endeudan, sufren pellejerías o problemas, etc. Es una vida muy fuerte y creo que ahí la política no ha llegado. Entonces, evidentemente ese votante no es de un extremo ni es de derecha ni de izquierda, como estamos hablando aquí, ni es antiinmigrante de esto, pero la política no ha sido capaz de recomponerlo. Entonces, ahí hay un desafío para los sectores políticos. Entonces, no sé si vamos a recomponer el centro político, porque yo veo complejo cómo esas fuerzas políticas pueden llegar a captar esa problemática que existe, que es esa clase media, y que muchos de esos a lo mejor son los que no votan, ¿sí? Algunos votan porque efectivamente inclinan la balanza, no estamos diciendo que estamos polarizados entre izquierda y derecha, y efectivamente, bueno, eso es parte de la elección, pero al final los que definen son básicamente esos electores o sectores medios. Pero en la medida que se incorporen a la política, yo creo que ahí hay un gran desafío al punto, y creo que es uno de los grandes problemas del Frente Amplio, que está en una lógica política, desde mi perspectiva, muy en el siglo XX. ¿Y hay alguien que esté en el siglo XXI en nuestros partidos? Es que es difícil, pero país. esa lógica política es muy ideológica,
no llega a esa clase media distinta. Sí. Y creo que ahí hay un... tú Ahí tienes razón, ahí hay me un surge una punto- cosa, cuando tú dices que es muy ideológica, pero esto otra también es muy ideológica. Es quizá una ideología, porque es una cosmovisión de mundo, y Sí, finalmente no. la ideología es una manera de mirar Sí. el escenario. Es una ideología que no está anclada en el siglo XX o en el siglo XIX casi, pero es ideología también, es súper ideológico. Y cuando tú a alguien le dices, mira, la sustitución del modelo, te dice, no, o sea, eso, y ahí la defensa es profundamente ideológica. El hombre es así, las cosas funcionan de esta manera, y eso es ideológico también, y legítimamente ideológico. Yo tengo la sensación, perdón que me meta en el punto, pero yo tengo la sensación de que debería, no sé en qué plazo, pero debería haber una recomposición mayor todavía, fíjate, como más bien que debería haber como cambios más paradigmáticos, más de qué discutes, más que dónde te ubicas respecto de una misma discusión, porque hoy día más bien lo que pasa es cómo te ubicas respecto del modelo de desarrollo que tenemos. Como que lo más ultra es decir, yo quiero sustituirlo completamente, yo quiero tener un modelo de desarrollo sí como este, pero con el rostro humano. Después hay otro que dice, yo lo quiero con rostro humano, pero más corridito para acá. Y están los otros que dicen, yo no quiero ningún rostro humano, yo quiero esto a rajatabla, ¿no es cierto? No quiero Estado, NOSIC y todo lo demás, si tú quieres. Pero a mí me da la sensación de que lo que puede venir, en los próximos años, es una nueva discusión sobre cuál es el paradigma, cuál es el modelo de desarrollo que va a tener. Y ahí el tema de lo sustentable, ahí el tema de las nuevas tecnologías y todo eso, es muy probable que te enfrente a nuevos dilemas ideológicos finalmente y que por ahí se produzca un cambio distinto. Yo no sé si estoy en la borrachera de la ancianidad o... En la borrachera me encanta estar, en la ancianidad no tanto. Mira, yo creo que Viviana Yacaman. efectivamente van a haber otros ejes de la discusión. Voy a insistir, pero lo voy a dejar ahí. Yo creo que la derecha, la izquierda, el centro son definiciones, cosmovisiones que van a existir en la medida que responden a cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del mercado en la vida pública. Bien, yo creo que eso no va a cambiar porque el mercado y el Estado van a seguir existiendo. Sin embargo, como tú bien dices, hay otros temas que son transversales y que van a ser más importantes quizás en los debates y en las definiciones políticas, como son, tú dijiste muy bien, el tema del medio ambiente, el tema de la tecnología, y yo agregaría como variable en la configuración ideológica otro tema, que es el tema de lo comunitario, que responde de alguna manera a la sociedad civil, ¿verdad? Siempre se habla del tercer sector, eso no es una discusión nueva, pero creo que sí es nuevo el cómo las sociedades se organizan para que ese espacio comunitario de ciudadanos tenga un rol más preponderante en la toma de decisiones. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en sociedades como Canadá, como Estados Unidos, donde existe derecha-izquierda, nominalmente, digamos. Pero las diferencias, todos sabemos, son menos pronunciadas que la del Frente Amplio respecto de Kast. Hay menos polarización porque de alguna manera se entiende que el capitalismo no va a ser reemplazado, sino que dentro del capitalismo van a haber diferentes opciones, diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay, y ahí yo me pregunto si esto es de izquierda o de derecha, podría citar 1000 ejemplos, pero se me ocurre pensar hay un programa que se llama Adopta una carretera, adopta una calle. Entonces, en ese programa, los vecinos de una calle toman turnos de manera voluntaria para limpiar la calle, para mantenerla bonita, para regar, Y eso es una decisión individual, que entonces uno diría esto es capitalismo, el individualismo, bla, bla, pero para el bien colectivo, se resuelve colectivamente y beneficia a la comunidad. Y no genera valor en términos económicos. Entonces, ¿es eso de derecha o de izquierda? No, Y lo que yo veo, ahí yo no sé, o sea, yo creo que ahí en ese sentido es como, bueno, está más desdibujada la línea aun cuando las preferencias políticas se mantengan derecha-izquierda. Y ahí yo creo que en sociedades como esas, que son las que conozco más en realidad, uno puede ver esa dimensión de lo comunitario, de cómo la organización entre pares dentro de la sociedad civil genera una vida mejor. Y eso tiene mucha más fuerza que el discurso político de la élite. Entonces, por ahí yo creo que hay una ventana. Los últimos 2 minutos, don Tomás Duval. Los últimos 2 minutos sobre el mismo tema. O sobre otro tema si tú quieres, pero 2 minutos, de eso no, Como el no tengo de dónde sacar más. Tiene 2 minutos para hacer la Tiene 2 intervención minutos, 2 final. minutos.
No, en un día como hoy, antes se celebraba la asunción al poder de todas las, Tienes toda la razón. en el siglo XX. 4 de asumían- noviembre. Pero hoy día es 3 o es 4. 3. tres. Mañana. Sí, pero el 3 y el 4 de Es noviembre verdad, estamos, el 4, sí. Tienes estamos en toda la la fecha razón. Así donde es. todos los presidentes asumían sus cargos. ¿sí? Por lo tanto, un recuerdo para todos aquellos de esa elección. Y lo segundo, saliéndome ya de la política, dos temas que son por deformación profesional. Los 100 años de la Revolución Rusa creo que para el siglo XX fueron muy importantes. Hoy día Rusia no quiere celebrarlo, pero no se trata de celebrar, pero hay que conmemorar, y fue un evento que revolucionó, llamemos, el siglo XX para aquellos que vivimos en el siglo XX. Muy, muy importante, y que creo que hay que analizarlo, porque sí, esa revolución produjo efectos, no solamente en el mundo occidental, sino que en casi todos los países de la órbita. Por lo tanto, es interesante hoy día y hay distintas formas donde están celebrando. Y lo último son los 500 años de la reforma luterana. de Lutero, Lutero. tienes toda la razón. Sí, Cuando son fue a clavar 500 su... años. Y su eso cambió manifiesto. una cosmovisión, ya que hablábamos del capitalismo, ahí están muchos de los orígenes, digamos, del capitalismo, digamos. Bueno, Aquí ayer- vamos a ayer hablar de la agarré ética el- calvinista, que, Sí, es, que sí. es mucho más, digamos... El libro que- de Weber, este ¿Ah? es de la la ética ética protestante protestante. y, Sí, el y el espíritu del capitalismo. así se Ayer, llama, por claro. alguna razón, tuve que revisar un par de páginas de eso. Entonces, hay en Mira, ese elemento también una construcción de ese capitalismo, de esa ética capitalista que también ha producido efecto hasta el día de hoy, digamos. Don Tomás Duval, Viviana Yacaman, 1.000.000 de gracias como por la gentileza de haber compartido A ti. este programa con nosotros. Nos tenemos que ir. Agradecer, por supuesto, a R2 TV, que en Antofagasta reproduce a través del cable nuestros programas. Y bueno, invitarlos para la próxima semana, como siempre, a seguir conversando en Política en Vivo. Que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas noches.